Hola, me llamo Valentín y bienvenidos a mi canal. Vale, para el vídeo de hoy vamos a estar haciendo cosas con retales y es que tengo demasiados retales, como podéis ver. Entonces ya sé que los podría tirar y ya está, pero prefiero intentar reusarlos y así no contaminar tanto. Así que para este vídeo he traído 3 ideas de qué hacer con los retales y creo que cada mes, si es que tengo tiempo, haré un vídeo de ideas nuevas o cosas que podemos hacer con retales. Así que vamos a empezar. El primero es el más sencillo de todos porque es el que menos tiempo me llevó y es simplemente hacer coleteros o scrunchies con retales, ya sea que tienes un retal suficientemente grande para hacer un scrunchie, que yo normalmente dejo 20 por 40 centímetros, un rectángulo y ya está, y luego necesitas la goma o goma de pelo o un elástico. Pero si no tuvieses retales tan grandes, pues por ejemplo yo en un caso he utilizado dos tejidos, entonces he utilizado un tejido y otro y los he cosido. En el caso que os estoy enseñando ahora mismo, los he hecho un pelín más grandes, pero podéis ver que quedan quizás demasiado grandes. Entonces si os gustan unos scrunchies más pequeñitos, pues eso, 20 y 40 yo creo que está bastante bien. También puede ser más pequeños, es que cada uno lo hace un poco como le gusta más, pero bueno. Yo tengo varios que los vendo por Vinted, así que si en algún momento queréis comprarme un scrunchie, os dejo por aquí todos los que he hecho. La segunda idea es hacer un cojín. Yo en mi caso quiero hacer un cojín desastre, un cojín que sea para planchar mangas, también se puede hacer para planchar cuellos. Yo en este caso he hecho el de mangas. Podéis descargaros un patrón, yo simplemente he hecho una forma en plan que me parecía que entrase una manga y ya está. Pero esto también se puede utilizar para cualquier tipo de cojín, si queréis un cojín normal para vuestra habitación, por ejemplo. Para hacer el cojín he cogido muchos retales y los he cortado bastante pequeñitos, que esto sí que me ha costado un montón, me dolía mucho la mano la verdad, y los he ido todos juntando hasta que hiciese la forma en otro retal también y empezase a meterlo dentro. Y una vez que estaba el cojín ya con todos los retales dentro, lo cerré. Después de como una hora esto es lo que ha avanzado, la verdad es que no mucho y me duele mucho la mano. Bueno, la verdad es que no ha bajado mucho la caja, pero he llenado un poco más este bote. Voy a hacer lo que es el cojín, voy a hacer el que es para manga y voy a utilizar este otro retal que tengo aquí, que es bastante largo. Lo que voy a hacer es coser y dejar un hueco para darle la vuelta, meter todo esto, aunque yo creo que voy a necesitar más, pero bueno, para no hacer de más voy a empezar haciéndolo y viendo cuánto me falta. Y una vez ya estuviese terminado, habría que coserlo y ya estaría. Vale, y el último y el que más tiempo me ha llevado ha sido esta especie de falda patchwork que llevo ahora mismo. Vale, para hacer esta falda lo que he hecho ha sido cortar de todos los retales que tenía cuadraditos de 6 centímetros, 6 por 6. He cortado más o menos unos 150 cuadraditos, luego los he ido cosiendo como en tiras y cuando tenía las tiras he cosido las tiras juntas. Y ya cuando tenía todo una tela grande es cuando me he puesto a hacer la falda. Y para hacer la falda pues he empezado con la cinturilla, he medido que me llegase a la cintura, en plan que me mediese igual que la cintura. Luego he hecho la falda, he cosido la falda a la cinturilla, he puesto la cremallera y he cerrado la cinturilla y ya está.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis suscribiros y darle a like a este vídeo si queréis que haga más de este tipo. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.